Hola, sabemos que tu grupo de trabajo espera ansiosamente el momento de arrancar con su proyecto y que los efectos de la pandemia nos han generado nuevos retos. Hasta ahora, ustedes han trabajado con el apoyo de un equipo técnico en el desarrollo de su propuesta técnica, que incluye el objetivo de su proyecto, así como todas las actividades que realizarán y una descripción detallada de cómo ejecutarán su presupuesto. Junto con su propuesta técnica, elaboraron el marco de resultados, que nos dice qué resultados quiero lograr. El programa de actividades, que nos dice cómo voy a lograr los resultados, es decir, qué actividades tengo que realizar. Y por último, un plan de adquisiciones que nos dice con qué recursos voy a realizar las actividades. Dentro de nuestro plan de trabajo, teníamos planeado un taller regional para hacer la validación final de su propuesta técnica y la construcción de su plan de manejo ambiental. No obstante, ante la imposibilidad de reunirnos de forma presencial, Rainforest Alliance, como agencia nacional ejecutora del proyecto MDE, ha desarrollado opciones para realizar las actividades de este taller a distancia y bajo la nueva consigna con y por las comunidades Innovemos para avanzar. Ahora vamos a elaborar el plan de manejo ambiental de nuestro proyecto, mejor conocido como PEMA. Pero, ¿qué es el PEMA y cómo se construye? El PEMA es un documento muy importante, ya que en él podemos identificar los posibles impactos negativos que podrían producirse en la comunidad y en el ambiente al ejecutar el proyecto, y las acciones que debemos realizar para evitar que ocurran estos impactos negativos o minimizarlos al máximo. Imagina que tu proyecto requiere que limpies una parte del terreno, y para ello utilizarás una motosierra. ¿Qué posible impacto negativo ves aquí? ¿Vas a cortar vegetación sin autorización? ¿Qué harías si encuentras orquídeas en uno de los árboles? ¿Vas a usar la motosierra sin equipo que proteja tu seguridad? Todas estas preguntas implican un posible impacto negativo que hay que identificar para evitarlo. En este video te guiaremos paso a paso para construir tu PEMA. El primer paso es identificar las actividades que estarán realizando en cada etapa de su proyecto. Si no las tienes claras, revisen la sección Metodología de su propuesta técnica y si lo requieren, pidan apoyo a su ATL para hacerlo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imagina que vamos a preparar una sopa de verduras hoy. Para realizarla, identificamos las siguientes actividades. 1. Adquirir los ingredientes: papa, zanahoria, calabaza, etc. 2. Cortar o picar todos los ingredientes. 3. Poner a hervir los ingredientes en agua o caldo. 4. Sazonar y servir. Hagan lo mismo para identificar las actividades de su proyecto. Ahora que tienen todas las actividades identificadas para ejecutar su proyecto, preparen un dibujo de cada una de estas actividades. No te preocupes, no tiene que ser perfecto. En cada dibujo de sus actividades, piensen en qué posible impacto negativo podría ocurrir. Siguiendo el mismo ejemplo de la sopa de verduras, podríamos identificar que al adquirir los ingredientes, si compramos verduras de un vendedor que utiliza plaguicidas y químicos, mi sopa puede afectar la salud de mi familia. O por ejemplo, si al poner a hervir mi sopa agarro la olla sin protección, seguramente quemaré mis manos. Los impactos negativos pueden ser ambientales, al agua, al bosque, a los animales, o sociales, a las comunidades cercanas o en la organización de mi propia comunidad, o incluso en la salud o seguridad de las personas que ejecutan la actividad productiva. Tomando en cuenta esto, escriban el o los posibles impactos negativos que identifiquen en su proyecto, acompañados de un signo de admiración como este. Puedes incluir tantos signos de exclamación como consideres necesarios. Ahora, vamos a identificar las medidas de mitigación, es decir, las acciones que ustedes pueden hacer o que ya hacen para reducir o evitar estos impactos. Una vez más, tomemos el ejemplo de nuestra sopa de verduras. Ya identificamos que si compramos verduras con químicos, puede afectar la salud de mi familia. ¿Qué harías para evitar este posible impacto? Quizá decides que solo usarás productos que provienen de productores que no utilizan químicos o provenientes de tu huerto o traspatio. Esa será tu medida de mitigación.
Para hacer esto, piensen en estas acciones y represéntenlas con una mano como esta, al lado de cada signo de exclamación. Una vez que terminaron de identificar todas las medidas de mitigación, tendrán todos los elementos para elaborar su PEMA. Por último, abre el PEMA que la ANE elaboró para tu proyecto. Revisa los impactos y las medidas de mitigación que nosotros identificamos. Valídalas y, en su caso, integra aquellas medidas de mitigación adicionales que ustedes hayan identificado. Finalmente, tomen una foto a su dibujo y de su PEMA y envíamelas por WhatsApp. Yo soy Gisela Hernández de Rainforest Alliance.